Vamos a comenzar. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, Señor, por este maravilloso día, Señor. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Declaro, Padre, que son tus palabras a través de mi boca, Señor, que llegan a esas mentes si tú abres el entendimiento de cada una de las personas que están aquí presentes, así como las que escuchan en línea, Señor. Gracias, Padre bendito, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar. ¿Sí? Vamos a tomar la primera cita bíblica, que es 1 Corintios 16:13. ¿Sí? Aquí vamos a ver en cierta manera cómo Pablo, porque de qué manera, pues obviamente concluyó en la primera, considerada la primera carta de Corintios. Y vamos a dar un pequeño paseo pues a lo que corresponde a la vida cotidiana y lo que era Corintio en el tiempo de Pablo. ¿Sí? Así dice la palabra, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver un poquito con respecto a por qué concluye de esta manera. ¿Sí? Corintio, pues en el tiempo de Pablo era una ciudad dentro del top 5 de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Por ahí, por su zona geográfica, corría, pues prácticamente pasaba todo el comercio mundial. ¿Sí? Corintio está en un istmo, no sé si comprendan lo que es un istmo. Hagan de cuenta que hay un océano de un lado y el otro océano del otro. Solamente separaba de un océano a otro por tierra 6 kilómetros, por lo cual pues las embarcaciones que llegaban por el Golfo de Corinto preferían desembarcar toda su mercancía, caminar 6 kilómetros y no exponerse al mar, dándole la vuelta a la península de Grecia. Podemos, pues ahí nos están mostrando más o menos. Obviamente Corintio está en el puro centro, ¿sí? Ahí está, ya haciéndole un zoom, como que está muy inteligente esto, ¿sí? Y precisamente ahí es donde lo más delgado, el territorio más delgado es precisamente Corinto, ¿sí? Al ser una ciudad rica, pues obviamente era una ciudad materialista. También pues obviamente era rica en cultura, en lo que corresponde a las artes de la arquitectura. No sé, ¿alguien de ustedes es arquitecto aquí? ¿No? Bueno, existe un estilo arquitectónico que se llama Corintio y precisamente de ahí, de esta ciudad salió, ¿sí? También pues obviamente, así también como pues era rica, pues también abundaba en la inmoralidad, ¿no? ¿Sí? Aquí pues obviamente pues eran adoradores de varios dioses paganos. Uno de ellos pues era la diosa Afrodita. No sé si sepan que pues la diosa Afrodita es considerada como la diosa del amor, pero pues también de la atracción, ¿sí? De antemano pues había un grupo de mujeres que eran pues obviamente se les decía que eran las consagradas de Afrodita, que se les llamaba heteras, ¿sí? Y ahorita vamos a comprender un poquito por cuestión de lo que corresponde a que Pablo era un poquito misógino, o sea, que odiaba a las mujeres, y eso pues obviamente se le ha levantado ese falso juicio, porque pues obviamente pues él no estaba en contra de las mujeres, sino por las costumbres de ciertas mujeres. Por eso es que él levantó la voz
en 1 Corintios, y en el capítulo 14, y lo que fue la primera carta de Timoteo, que fue en el capítulo 2, que habla precisamente de que no permito que las mujeres, pero no es porque las mujeres se expresaran, sino la manera como lo hacían, y es precisamente aquí. ¿Podemos seguir a la descripción, hija, por favor? A la descripción de Tera, por favor, para poder leer la definición. ¿Sí? Aquí dice que es en contraste con la mayoría de las mujeres de la antigua Grecia. Las heteras recibían educación, poseían independencia económica y podían alcanzar un gran poder social. Y eran las únicas mujeres que podían participar en los simposios. O sea, así como lo estamos haciendo aquí, era un simposio, una reunión, ¿sí? En ese tiempo pues también se le llamaba eclesiastía, cuando había una comunión de gente reunida en un lugar, pues era una eclesiastía, ¿sí? Y pues en reuniones festivas de políticos, filósofos, artistas y eruditos. Aquí es lo más importante, lo que me llamó la atención, el por qué definió o por qué reaccionó Pablo de esa manera contra las mujeres, siendo sus opiniones y creencias muy respetadas por los hombres. Entonces, aquí pues obviamente podemos pensar que ellas imponían, ¿sí?, lo que ellas tenían como verdad, y pues obviamente su verdad era respetada, ¿sí? Y es por eso que Pablo hizo esa manifestación en sus cartas, 1 Corintios 14 y 1 Timoteo 2, ¿sí? Entonces no era misógino, ¿sí? Ok. Como les digo, pues estas mujeres pues eran bastante populares en toda la región, tanto que Platón pues se refería a ellas como las muchachas de Corintia, ¿sí?, o las muchachas corintias, ¿sí? Aristófanes, que era un dramaturgo, también decía vamos a corintiar, era como vamos a portarnos mal, ¿sí? Entonces esta ciudad prácticamente tenía una mala fama, ¿sí? Ahora bien, también había bastantes fuentes filosóficas fuertes, en la cual igual, si ustedes leen, creo que es el capítulo 16 o 17 de Hechos, en el cual pues obviamente Pablo discutía con varios filósofos. Unos de ellos pues igual dice que fueron estoicos y epicúreos, ¿sí? O sea, las filosofías que ellos pues estaban discutiendo con Pablo pues eran eso. Una de esas pues es obviamente que pues hay que darle placer a todo, ¿sí? Y el otro pues es todo lo contrario, de que lo que me tocó vivir, pues ni modo, ¿sí? Así eran esas filosofías, ¿sí? Entonces, Pablo en esa ciudad, a pesar que era una ciudad rica, ¿sí?, él manifiesta en Hechos 18 que pues él tuvo la necesidad de hacer casas de campaña, ¿sí?, para poder sobrevivir, ¿sí? Recuerden que pues obviamente Pablo comenta que fue en otra región que fueron los que prácticamente mantenían el ministerio de Pablo, en este caso la ciudad de Filipos, ¿sí? Al igual que como habíamos mencionado que si era misógino, pues obviamente una persona misógina, pues obviamente no iba a soportar que una mujer fuera parte de que financiaran su ministerio, ¿sí? Pablo pues menciona a dos personas, una de ellas es, soy un poquito olvidadizo en cuestión de, ahorita les digo los nombres de las personas, pero bueno,
obviamente, pues obviamente, eran mujeres empresarias, y pues ellas, obviamente, al recibir a Cristo, se dedicaron a mantener también el ministerio de Pablo, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a continuar. Vamos a tomar la cita de 1 Corintios 2, del 1 al 15. Febe es la otra persona, ¿sí? Y las dos son mujeres, ¿sí? Entonces, vamos a tomar la palabra ya. Como les digo, Pablo, pues en Corintio tuvo la necesidad de trabajar para poder mantenerse, ¿sí? Al igual también, él comenta en Hechos 18, que pues tuvo un conflicto de que él pues obviamente le hablaba a los judíos de esa región, porque ya en Corintio pues obviamente siendo una ciudad cosmopolita pues igual había multitud de culturas, en cierta manera pues había griegos, romanos y judíos. Entonces al tener una discusión con judíos, él prácticamente dice que se sacudió el polvo. Esa actitud es como, pues obviamente, estar un poquito molesto y desistir del objetivo, ¿sí? Pero pues él tuvo una visión, eso lo pueden ver en el capítulo 18 de Hechos, que tuvo una visión de Dios, ¿sí? Y esa visión era que pues tenía que permanecer porque él tenía que estar hablando, que no callara, porque pues él tenía pueblo todavía en esa región, ¿sí? Entonces, a pesar que pues obviamente no, pues realmente Pablo en esa carta nos invita o invitaba a los corintios no tanto a tener pues una condición de justicia en la cuestión de la salvación, sino también de unidad y también de ser pues obviamente responsables y dar un buen testimonio como cristianos, ¿no? O sea, santidad, ¿sí? Entonces, bueno, considerando que Pablo ya era una persona bastante culta, ¿sí? Él pues obviamente escribía de esta manera, ¿sí? Dice en su primera carta de Corintios 2, del 1 al 5, amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Cristo, ¿sí? A que fue crucificado, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, en timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discusiones ingeniosas y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. A pesar de que él era una persona, como les había dicho, oculta, pues él aquí prácticamente está mencionando que él se presentaba ante esas personas con un criterio, pues por la sabiduría que ellos tenían, pues eran personas que podían emitir un juicio, ¿no? Pero él pues obviamente dice que fue en condición de humildad, de debilidad, con timidez y temor, pero que él no confió en lo que él era, porque pues él, a pesar de que él era culto, él dejó que fuera el Espíritu el que hablara en lugar de él, ¿sí? Entonces este tema yo lo nombré como sin resistencia, y es precisamente poco a poco de lo que vamos a estar hablando, ¿sí? Pablo pues obviamente aprovechaba la vida cotidiana de esa ciudad para dar conocimiento, ¿sí?
Entonces, vamos a ver algunas citas que pues obviamente daban pues un poquito de, nos van a reflejar un poquito de lo que era la vida de Corintio, ¿sí? Por ejemplo, citas como 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Voy a continuar con el 26 al 29. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. ¿Sí? Ok. Aquí obviamente él les comenta, pues igual lo más insensato, lo más tonto de Dios, podíamos decir, pues era lo más sabio que de los hombres, ¿sí? Aludiendo precisamente o refiriéndose más bien a el tipo de conocimiento que ellos tenían. Igual habla acerca de la situación pues de poder, poderosos adquisitivamente, porque era una ciudad bastante rica, ¿sí? Entonces, pues él obviamente hablaba de lo que era la vida cotidiana de Corintio para aprovechar su enseñanza, ¿sí? Hay otra cita que es la que es 1 Corintios 9, 24, 26, que dice así: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar, ¿sí? O sea, realmente nuestro objetivo siempre debe ser alcanzado. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Está hablando obviamente de, aparte de los atletas que son pues obviamente corredores, todo esto, pues igual habla acerca de nosotros. Nosotros también tenemos que tener una disciplina para poder alcanzar nuestro objetivo, ¿sí? Ellos lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno, ¿sí? Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. ¿Y a qué se refería esto? Pues, como les digo, en la vida de Corinto había unos juegos tipo olimpiadas, que eran los Juegos del Istmo. Este festival pues era era un festival dedicado al dios Poseidón, ¿sí? Y pues en estas carreras o estos eventos deportivos era pues carreras de velocidad, de resistencia y lucha cuerpo a cuerpo. Por esa misma razón, pues Pablo usaba estos conceptos para poder dar enseñanza, ¿sí? En 1 Corintios 3, 10 y 11 también comenta pues algo como algo más formal, algo más técnico, que es la arquitectura. Conforme a la gracia de Dios, conforme al regalo de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto, un perito arquitecto es más que un arquitecto, ¿sí? Es un especialista que avala los términos técnicos y los términos legales para que una obra pueda llevarse a cabo, ¿sí? Puse el fundamento, porque obviamente él fue el que empezó la iglesia en Corinto, ¿sí? Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿sí? Entonces, como podemos ver, pues igual usaba el conocimiento de las artes, del deporte, de la cuestión
arquitectónica, etcétera, pues para dar enseñanza. Y pues obviamente pues los corintios efectivamente comprendían perfectamente de qué les hablaba, ¿no? Vámonos pues ya al concepto. En la cita que habíamos dicho de primera de Corintios 16:13, nombra 4 elementos. Dice, velad, que a su misma es un sinónimo de proteger, vigilar y guardar. Estar firmes en la fe, que corresponde a resistir, estar en una posición estable. Portaos varonilmente varonilmente pues podemos decir que sea de cuestión de valentía, brío, coraje, ¿sí? Y esforzados y corresponde a esmerarse y trabajar. Si nosotros vamos desde el Génesis, son 2 conceptos que maneja Pablo, que ya pues obviamente había sido demandados por Dios, que le pide al hombre. Esto es en Génesis 2:15, que dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, ¿sí? O sea, que lo protegiera, ¿sí? Y que trabajara en él, ¿vale? Entonces, ¿por qué razón? ¿Por la fe y por la valentía? Pues no, porque pues en fin, Adán pues obviamente la fe la tenía, porque dice la palabra en Hebreos 11:6, que de hecho sin fe es imposible agradar a Dios, y que todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Entonces pues realmente no había cosa que recordarle a Adán con respecto a esto. Igual también con respecto, igual vemos que la fe pues es de 3 cosas van a permanecer para todo, pues son infinitas, que es la fe, la esperanza y el amor. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 13:13, ¿sí? Entonces, la cuestión de la fe, pues obviamente Adán pues no tenía por qué preocuparse, así igual también por sentirse valiente, pues obviamente no tenía de qué hacerlo, ¿no? Sí, porque él no tenía temor. Dice que pues el perfecto amor no trae temor, ¿sí? Por la cuestión de que él, en presencia de Dios, pues Dios es amor, ¿no? Entonces, por esa razón, pues él no tenía que pues sentir temor de nada, ¿vale? Bueno, dice Mateo 26:41, esto ya Jesucristo hablándole a sus apóstoles: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Aquí vamos a ver que pues obviamente hay siempre una lucha entre lo que es espiritual y lo que es natural, ¿sí? Pablo lo dice en su carta de Gálatas 5:17, que la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas 2 fuerzas luchan constantemente entre sí. En sí, pues obviamente hay una resistencia una con la otra. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, ¿sí? Perfecto. Entonces, como podemos ver, pues obviamente estar atentos, estar en alerta, ¿sí? Hay una cita también que usa en 1 Pedro 5:8 que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si ustedes ven el comportamiento de un león, pues obviamente ataca al más vulnerable o al que está distraído, de cierta manera. Y eso es precisamente lo que nos está alertando el Señor: estar velando, ¿sí? Que al estar tú velando y estar guardando y estar alerta, pues obviamente el enemigo pues no va a tener que buscar otras alternativas para poderte hacer daño, ¿sí? Bueno, vamos a seguir.
Aquí como vemos que hay una resistencia entre lo natural y lo espiritual. Dios mismo nos dice de qué manera podemos hacer frente a la cuestión de lo natural. En Santiago 4:7 dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Sí? Aquí prácticamente está diciendo que tú pues obviamente dejes tu yo para que de esa manera el poder del Espíritu vaya fluyendo. En cuestión de ingeniería, pues vemos nosotros lo que es la ley de Ohm en cierta cuestión cuando se trata de circuitos electrónicos. Y cuando la resistencia es más baja, podemos decir que el voltaje es prácticamente, o la corriente fluye más aptamente, ¿sí? Cuando queremos tener algo muy potente, pues obviamente la resistencia tiene que ser muy baja para que de esa manera todo se concentre en lo que fluye a través de ese mineral, ¿sí? En este caso, pues la plata es el mineral más, que se puede decir que es el más, que tiene una conductividad más, pues más acertada, ¿sí? Ok, entonces de esa manera, pues obviamente nosotros tenemos que bajar nuestra resistencia a nuestro yo, a nuestras cosas, a lo que realmente nosotros podamos expresar. Nosotros tenemos que tener conciencia de que nosotros estamos dentro del plan de Dios, no Dios dentro del plan de nosotros. A la medida que tú comprendas cuál es el plan que Él tiene, pues obviamente tú vas a funcionar de mejor manera. Si Dios no quisiera agregarnos a su plan, pues obviamente estaríamos inertes en este mundo prácticamente. Pero Él quiere que nosotros estemos dentro de ese plan que Él tiene, ¿sí? Él formó todo lo que vemos simplemente para que nosotros viviéramos. Nosotros tenemos que tener una condición de dependencia, que todo viene a través del Señor. Pero nosotros somos igual a veces jactanciosos y pues igual nos enorgullecemos de lo que hacemos, de lo que somos parte, de que pues obviamente somos buenos para esto, somos buenos para el otro, y sin tomar en cuenta que pues todas esas características que tú tienes, pues simplemente Dios te las entregó, ¿sí? Entonces, bueno, continuemos un poquito del estudio porque son 350 citas que tenemos que dar el día de hoy. Ok. En 2 Corintios 12:9, Pablo igual describe de que pues él tuvo un momento de jactancia, inclusive en su mismo manera de poder dar el conocimiento del Señor. En sus predicaciones y todo mostró cierta jactancia. Y pues obviamente el mismo Dios le respondió de esta manera. Jesús mismo le respondió: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora que me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Sí? ¿Están entendiendo esto? ¿Sí? Entonces Santiago mismo 4:6 dice: pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. ¿Sí? De una manera, pues obviamente, la mejor relación que tú puedes tener con Dios es la manera que tú dependas de Él. ¿Sí?
Ahora, en Hebreos 12:1 menciona que pues obviamente ya tenemos todo para tener una vida de rectitud, ¿sí? ¿Y esto por qué? Pues a través del conocimiento de Jesús, ¿sí? Eso lo podemos ver en Hebreos 12:1 que dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, ¿sí? Muchas veces, pues obviamente estamos cargados y todo, y pues, ¿qué hace un atleta? Cuida su alimentación, fortalece sus músculos, y pues obviamente tiene sus horas de sueño, etcétera, etcétera. Tiene ciertas disciplinas que hacen que él pueda tener, pues obviamente, un físico óptimo para poder llevar a cabo esa carrera. Igualmente nosotros tenemos que ver de qué nos alimentamos espiritualmente, ¿sí? ¿Qué hacemos realmente si es la voluntad de Dios la que estamos haciendo? Etcétera, etcétera. Y eso es lo que a nosotros nos compete, ¿sí? Pero, pues aquí como dice que tenemos que aligerarnos, ¿sí? Sobre todo, especialmente el pecado, en Salmos 32:3-5 dice lo siguiente: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. ¿Cuántas veces tú, pues por orgullo y por todo eso, cargas cosas y realmente siempre las cargas y todo demás? Nosotros en un punto podemos decirle que son raíces de amargura, cuando realmente nosotros pues estamos lastimados y todo, pum, lo guardamos. Es una manera de ponerse chonchos, ¿sí? De no aligerarse en lo espiritual, ¿sí? Pero ¿qué dice el Señor? Bueno, ¿qué dice en Salmos 32:5? Dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció, ¿sí? Es una manera de cómo tú te puedes sentir ligero, ¿sí? Entonces igual, sincérate ante el Señor y pues la intimidad con el Señor creo que es algo necesario, ¿sí? Porque igual nadie conoce al hombre sino a través de su espíritu. Y Dios, a Dios, bueno, nadie puede engañarse a sí mismo ni a Dios. Entonces Dios comprende y sabe de las cosas que tú puedes estar viviendo, ¿sí? Por lo cual, pues aligérense en la cuestión de liberarse, y el Señor, pues en cierta manera, todo lo perdonó, ¿sí? Y ya dice, lo perdonaste, ¿sí? En el tiempo pasado. Por lo cual, pues ten una confianza de que cuando tú tengas una carga de esas situaciones o ciertas situaciones, tú vas a obtener el perdón, ¿sí? En segunda de Pedro 1:3-4, ¿sí? Dice así, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos, ¿sí? Bien claro lo dice, a través del conocimiento de Cristo, ¿sí? Tú vas aprendiendo de que puedes tener una vida de rectitud completa, ¿sí? Ahora, en la primera carta de Corintios, como les había dicho desde un principio, también Pablo hablaba a la unidad de la iglesia, ¿sí? En este libro, pues obviamente vamos a encontrar algo como que
Pablo, pues en cierta manera les llamaba la atención diciendo que unos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, y pues obviamente él decía, pero pues no, todos somos de Cristo. Entonces él llamaba también a una unidad precisamente por ese tipo de conflictos que había en esa iglesia, ¿sí? Y esa es la manera que nos llama a nosotros, de pues obviamente pensar que pues nuestro trabajo no fructifica y todo demás, pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer pues es seguir llevando el evangelio. Ese es realmente nuestro compromiso de estar hablando. A mí, en la cuestión ministerial, pues obviamente yo siempre estaba allá arriba, pero llegó el momento en que Dios me puso en el corazón de hablar, pero hablar a los varones, ¿sí? Y en uno de esos estudios a los varones busqué la definición de predicar. Predicar pues es hablar, pregonar, publicar, etcétera, etcétera. Pero el antónimo de predicar es callar, ¿sí? Entonces Dios no te llamó, o sea, dice que mi palabra en tu boca, ¿sí? Es precisamente nosotros, la cuestión es hablar. Dios se encarga de todo lo demás, y aquí lo dice precisamente. Dice Pablo, yo planté la semilla en sus corazones, porque él, pues obviamente fundador de la iglesia de Corintios, pues él fue el que plantó la semilla, y Apolos la regó, ¿sí? Después de que Pablo se retiró de Corintios, Apolos era el que continuaba en el ministerio de la iglesia, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, no importa quién planta ni quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que plante y el que riega trabajan en conjunto con un mismo propósito. Es lo que realmente somos como iglesia. Nuestro propósito es uno. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, ¿sí? Entonces acá prácticamente nos da a entender que pues realmente nuestro trabajo no representa a individualismo. La palabra de Dios, Dios hace crecer la palabra que sale de la boca de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, la cuestión es esto: no pongan los ojos en el que está parado aquí, o en el próximo domingo, o en el salmista. No es eso. Realmente pongan los ojos más allá de eso, ¿sí? Entonces vamos a continuar la palabra en estos conceptos de que pues obviamente fuimos llamados a unidad y a trabajar por el mismo propósito, por el mismo objetivo, ¿sí? También pues obviamente Pablo los exhorta a que continúen, ¿sí? Dice 1 Corintios 15:58, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Muchas veces igual, pues a través del ministerio, ya que ustedes tengan pues y entiendan prácticamente su llamado, a veces las situaciones no son del todo bien pues agradables, ¿no? Podemos pensar, no, pues hiciera un escenario lleno, estadios, todo. Pero a veces no es así, o igual nos desanimamos porque pues obviamente creamos más sueño que de lo que están entendiendo del mensaje, ¿no? Pero pues aquí mismo Pablo dice, no se desmotiven con respecto a eso. Hay muchas cosas. En los estudios de varones, pues a veces hasta una sola persona, nada más una sola persona asistía, sí. Pero pues igual, hay que seguir trabajando,
¿sí? Pero pues cometimos el objetivo, pues dice la palabra que cuando 2 o más personas se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, pues ya se había cumplido el objetivo y pues hay que seguir adelante, ¿sí? Entonces realmente, pues no te desanimes por si en el día de mañana tú hablas y el día de mañana no resultan las cosas. No, espérate. No es el caso de que tú lo hagas. Acuérdate de la cita anterior. Dios hace crecer, ¿sí? Dios es el que da el crecimiento, ¿sí? Entonces, ninguna cosa que tú hagas para la obra o para el beneficio de los demás a través de Dios y de Jesús no va a ser inútil, ¿sí? Ahora bien, fíjense bien con respecto a la fe. Dice Santiago 1, 2, 4. La fe es como un músculo o una actividad que debemos de desarrollar día a día. Cuando uno tiene cierta actividad, pues al principio como que es medio torpe, ¿no? O sea, igual pues a veces hasta puede que le lleve bastante tiempo en poder terminar una actividad o algo. Pero conforme el tiempo, pues igual va a ser tan por el ejercicio de haber hecho esa actividad, ya va a ser tan fácil. Pongamos el ejemplo de cuando uno maneja. Cuando uno maneja, pues obviamente agarra si se pone uno tenso, ¿no? Pero ya con el tiempo, la práctica y todo, igual pues, estás platicando con la persona que está a tu lado, volteas para un lado, para el otro, pero espero que lo hagan así, porque es lo correcto, pero ya es más fácil, y esa es la cuestión práctica. Igual aquí nos invita a que pues obviamente situación que tengamos, pongamos en práctica nuestra fe. Dice así, Santiago 1, 2, 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Sí? Aquí en lo que corresponde 1 Corintios, Pablo habla acerca de la definición de amor, agape. Para mí, en lo personal, es uno de los capítulos más ilustrativos de lo que es Dios, ¿sí? Y también pues ahora entiendo, viendo la condición de Corintios, el por qué tocó como tema el amor. Como había dicho de la cuestión de que era fuertemente, Corintio era una nación o una ciudad fuertemente idólatra, y pues obviamente y la idolatría iba en adoración a la diosa Afrodita, que se consideraba la diosa del amor. Entonces en lo filosófico, en la cuestión de las artes y todo, pues todo era amor, ¿sí? Igual, si ustedes leen todo el capítulo de 1 Corintio, hay en el capítulo 5 de Corintio, maneja una situación muy desagradable con respecto a que supuestamente un creyente tenía relaciones con su madrastra, ¿sí? Y pues obviamente pues Pablo se escandaliza porque igual decía que ni siquiera con los paganos pasaba eso, ¿no? Entonces realmente pues por eso mismo él tomó este capítulo 13 y manifestó lo que es el amor de Dios, el amor incondicional, ¿sí? En 1 Corintios 16, 14, que fue la anterior, la cita posterior a lo que habíamos visto de las
los cuatro elementos de estar alertas, etcétera, dicen, hagan todo con amor, ¿sí? Dice, hagan todo con amor. Ya había definido cuál era la condición del amor agape, ¿sí? Y pues en cierta manera, en otra cita dice que Dios es amor. Y pues si la ecuación es Dios es amor, pues igual, hagan todo con Dios, ¿sí? Bueno, ya para finalizar, Pablo también en su carta a los Filipenses dice que nosotros debemos de vivir como ciudadanos del cielo, ¿sí? Comportándonos de un modo digno del Evangelio acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticia de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, por el Evangelio, ¿sí? Hace días nosotros, mi mamá y yo, acudimos a una iglesia porque pues obviamente prontamente va a haber una reunión de líderes. Y la persona que estuvo dando el mensaje, pues atinadamente pues se relaciona mucho con lo que les acabo de dar. No hacer resistencia para Dios, resistir al diablo, eso sí lo dice la palabra, pero hay que ser más débiles para que la fortaleza del Espíritu de Dios sea, y esa manera es solamente humillándose a uno mismo, ¿sí? Ser menos yo para que Dios sea más en mí, eso es la idea. Esta persona decía que pues obviamente va a llegar un momento en que pues igual, o sea, podemos ser llamados a otro ministerio y pues obviamente a veces nos preocupamos demasiado por quién va a seguir atrás, ¿no? Y es como lo que dijimos, o sea, no importa quién siembre y quién riegue, el crecimiento lo da Dios. Y es precisamente eso lo que hablaba, o sea, que tenemos que tener esa firme confianza de que la persona, de que tú dejes tu ministerio, tu tarea para dedicarte a otra cosa con la cual Dios te ha hablado, y pues obviamente ten la plena confianza de la persona o de la persona que va a ser puesta por Dios para seguir, y que eso, si tú lo hiciste bien, que todavía va a ser mejor, ¿sí? Y eso es lo que realmente nuestro pensamiento debe de ser. A veces nos afanamos y nos arraigamos en un solo lugar pensando que somos nosotros los que tenemos que estar ahí porque nadie lo va a hacer igual. Pues no, Dios siempre tiene un plan B.